primera consulta que tiene el paciente es una guardia, es el trastorno, es un neutropénico, bueno, pero no llega siempre a su sitio de referencia. Entonces, es patología que tenemos que manejar como infectólogo, ¿no? Bueno, por eso los suplinos de este tipo son aquellos a los avanzados de la cruzada y tienen alteraciones en el mecanismo de defensa natural específicos y una de las principales causas de muerte y mortalidad son naturalmente las infecciones. De acuerdo, cada inmunosupresión van a tener mayor o menor repercusión. ¿Qué pacientes son estos? Aquellos pacientes que tienen un hematológico, diagnóstico de leucemia aguda, linfomas, aplasia celular de alguna otra etiología, que reciben trasplantes en las progenitoras hematopoyéticas, hematólogo o enterólogo. Y lo que nos importa saber de estos pacientes es básicamente que en algún punto van a estar neutropénicos y que la neutropenia es una emergencia médica, ¿sí? Bueno, fue el paciente está ambulatorio y la primera consulta va a ser el médico de la. Entonces, hay que acceder, tenemos que empezar a saber qué pautas y qué conductas tenemos que tomar. Lo mismo pasa con los pacientes trasplantados. El trasplante es un tratamiento electivo de una refunción terminal de un órgano y su actividad terapéutica realmente que salva vidas. No tanto los trasplantes selectivos como son los renales, porque tenemos una terapia sustitutiva, como es la diálisis, pero por ejemplo el trasplante de corazón, el trasplante hepático de negociación, que muchos pacientes fallecen esperando el órgano, porque la preocupación es un tema que está complicado, ¿sí? Viene corriendo, me da falta, estoy poniendo la deuda de oxígeno. Bueno, específicamente hablando de estos pacientes, vamos a tratarnos no solo de la inmunidad celular, que son los pacientes oncomatológicos, son los pacientes trasplantados porque van a estar muchos en el contexto de neutropenia, alteraciones importantes de la función como macrófagos, pero sobre todo aquellos que reciben inmunosupresores como la hemoglobulina, una depresión casi total en 24 horas de análisis que los testes y una tranquila, se está comprometida la inmunidad celular. Pero vamos a tener en cuenta que los pacientes muchas veces también tienen enfermedades de base, llegan a la diálisis en un contexto de nefropatía renal, pero ya tienen alteraciones previas, que es decir, que no solo después de trasplante que reciban los inmunosupresores, van a tener además una alteración en la inmunidad humoral previa, ¿sí? Por ejemplo, alteraciones en la reacción de lisosima, la glutaminas complemento, interferón en las citoquinas proinflamatorias van a estar disminuidas, la respuesta inflamatoria está disminuida. Además, se afecta no solo y la protección de todo lo que es el estatus inmunológico, sino la producción de monoglobulinas a partir de los linfocitos B. Así que bueno, justamente las inmunoglobulinas dependen de la serie B, así que bueno, vamos a tener pacientes que por un lado los inmunosuprimimos porque se altera la inmunidad mediada por células, pero ya tienen un déficit en la producción de anticuerpos, por ejemplo. Esto ya conceptualmente nos dice que toda la acción previa al trasplante tiene que ser humana, es decir, si tenemos que hacer profilaxis, idealmente hacerla previamente, si tenemos que hacer un tratamiento de hepatología crónica o algo, preferible hacerlo previamente porque la respuesta inmune va a ser mucho mejor, ¿sí? Y otras enfermedades que son quizás no tan agresivas como el mieloma múltiple, que se ven en edades más avanzadas, como leucemia linfocítica crónica, que no es una leucemia aguda que requiere un trasplante inmediatamente, y la simplenectomía, que si son funcionales es un problema si es de orden hematológico, pero si son traumáticas tenemos la chance de que haya siembras a nivel abdominal de vaso, entonces seguramente vasos supernumerarios o siembras a niveles plásticos de vasos, ¿no? Digamos, fragmentos de vaso que tienen la función inmunológica intacta. De cualquier manera, los pacientes que tienen esplenectomizada lo mismo, porque se enferman por infecciones provocadas por gérmenes encapsulados. Entonces la prevención y la profilaxis son las mismas, no sabemos la respuesta inmunológica esperada. Se supone que van a andar mejor, pero no es el 100%. Recuerden que en la medicina, alguna vez se dije, las convenciones es una ciencia no de resultados, sino de medios. Uno puede poner todos los medios y en medicina nunca es uno más uno. Entonces, nada, la garantiza una respuesta. Todos los pacientes son únicos. Bueno, los microorganismos comprometidos van a ser, pero verdaderamente son aquellos que vienen de virulencia. Ya lo conocen, ya vieron bastantes agentes etiológicos y elaboran toxinas, penetran per se, las barreras cutáneas mucosas son agresivos y existen en la fagocitosis. Y algunos inclusive, como el citoplasma, algunos sobre todo microorganismos intracelulares pueden defenderse porque persisten adentro de los macrófagos, como la difteria, histoplasma, muchas otras etiologías y enfermedades en general que van a pasar. Y eso hace que obviamente receten hemolysis porque están defendidos adentro de la célula. Y obviamente superan la capacidad de defensa del cuerpo, una respuesta inmune específica o activa, un tratamiento perdón. Con un tratamiento antibiótico adecuado podemos obtener una respuesta terapéutica efectiva. También están los organismos colonizantes suficientes de la mucosa que se tienen a partir de la infección de genes donde ayudan a ser para conocer enfermedades introducidas a través de la ruptura de la barrera cutánea mucosa. Algunos ejemplos están con los catéteres, el estreptococo de pacientes diagnosticados en enfermedades cutáneas extensas, básicos de la etiología porque están muy distintivos, pero obviamente para traslocar, para cancelar el hemoglobina tiene que haber un factor de componente. Los anaerobios, que no son hematógenos, pero pueden favorecer la transmisión bacteriana en los vacilos grandes de la mucosa, por ejemplo. Y finalmente los oportunistas no son patógenos que van a producir enfermedad en pacientes con fallas graves inmunológicas. Entonces acá sí tenemos pacientes que naturalmente pueden ser microorganismos colonizantes uno de las superficies. Sí, son en general, en el caso de neutropenia, muchas veces el paciente se transforma en una especie de caldo de mucosa, son satrófagos, que no es
falla de redes inmunológicas. Algunos ejemplos: aspergillus foliar, que son patógenos de siete giloves, está en el ambiente, no se conoce de hecho si está fuera del ambiente, pero sí hay muestras de PCR que hacen PCR positivas en el aire, o sea que no se conoce si sabemos que están en el ambiente. Y después los problemas patógenos que podemos esperar que las afecciones que producen naturalmente sean mucho más graves y diseminadas en nuestros pacientes. Por ejemplo, una varicela, como varicela, por ejemplo, en el contexto de la inmunosupresión va a ser un zóster, porque el zóster puede ser extremadamente médico, puede ir más allá y además comprometer de una pared. La varicela zóster provoca encefalitis, neumonitis y varios cuadros más allá de lo que puede comprometer prácticamente todas las vísceras. ¿Sí? La candidiasis también es un microorganismo que está en el digestivo, pero puede en estos pacientes hacer otra flotación, incluso aparecer en lesiones cuando recupera la neutropenia. La candidiasis hepatopénica es una entidad en la cual todas estas condiciones se ven cuando el paciente se recupera de la parte. Por eso nosotros vamos a ver conceptualmente cuando uno tiene el contexto de la neutropenia, vamos a ver empíricamente los agentes etiológicos y vamos a ver qué pasa después con los hongos, porque más de una vez no vamos a tener rédito neurológico ni bacteriano ni lógico, pero la conducta sigue siendo la misma por el riesgo que se significa el paciente. Porque en este tipo de pacientes se van a acostumbrar a tener espores distintos al principio y después mentales, porque ya saben que de acuerdo a la inmunidad del paciente vamos a tener determinada repercusión clínica, varios espores clínicos específicos relacionados con el estatus inmunológico. Así que bueno, los exógenos pueden no producir enfermedad, pero hay factores de riesgo adicionales siempre, la cirugía, la radioterapia, porque son todos factores que favorecen la proliferación de mucosas y la colonización y o la penetración de estas bacterias en estos pacientes. Entonces, sumado que puede haber una inmunosupresión y los mecanismos defensivos son defensivos alterados y la integridad de las mucosas. Es todo un montón de factores que tenemos que evaluar en el contexto de la inmunosupresión. ¿Y por qué? Porque bueno, tiene múltiples puertas de entrada, desde la sensibilidad por la terapia, todo tipo de función diagnóstico terapéutica, infección de vida biológica, la presencia de caracteres implantables o pseudoimplantables. La ventaja de los implantables es por los infectamentos, pero cuando se infectan son un problema porque están tunelizados. El porcentaje de infección que tener implantado es menor, pero el riesgo no es cero. ¿Sí? Mucositis oral, gastrointestinal, que puede favorecer la recuperación de los herpes ejemplares como tipo 2, o la pasaje al corriente sanguíneo de microorganismos endógenos que ya hablamos de los negativos y de cantidad también. Y la hipoglobina, porque a veces las antiácidos favorecen que los microorganismos negativos al tener un pH que no está bien, tan molesto, pueden colonizar superficie, digamos, órganos en los cuales habitualmente no están colonizados. Es raro, pero bueno, ¿y cómo definimos la neutropenia? Porque bueno, una vez que se hace el trasplante, el paciente lo llevamos a la neutropenia porque es el efecto iatrogénico general, que es lo que nosotros estamos provocando para que justamente no rechace y de a poco vaya recuperando la funcionalidad de sus series patológicas. Entonces, lo definimos concretamente a un número de 1000 polimorfos nucleares. Pero es importante acá, no solo el número absoluto, sino ver el grado con la profundidad. Si es menor de 500, si es menor de 100, el riesgo de infección aumenta exponencialmente, 50, 40, 50, 60%, y de bacteriemia por estas infecciones es un 20%. ¿Sí? Entonces tenemos que ver más en profundidad. Y otra cosa importante, la velocidad de descenso. Si la neutropenia es rápida, el riesgo también es mayor. ¿Sí? Si disminuye un porcentaje importante en las primeras 24 horas, siempre hay mayor riesgo de infección. Y esto justamente lo tienen los pacientes que han tratado de depresión aguda en el periodo de evolución. Le depresionamos toda la serie para que justamente no vaya a ser la dieta, digamos, el pozo de la neutropenia, donde está el mayor riesgo. Y que los pocos polimorfos nucleares que hay no funcionan al 100% también. Y otra de las cosas, ya vimos que puede ser profunda, ya vimos la definición, por lo menos por el trabajo de mí, que sea profunda, que sea rápida, y que además sea prolongada. Si dura más de una semana, acá también tenemos un problema porque hay riesgo de infección con bacterias que pueden ser multiresistentes, porque otra cosa importante tener en cuenta que el paciente está medio hospitalario. Entonces todo el patrón de resistencia se tiene que haber en el sitio. ¿Sí? Vamos a ver las modalidades terapéuticas y definir lo que es una profilaxis, cuál es la colonización y en qué nos ayuda esto. Sabemos que el paciente ya pasó más de 3 o 4 días, va a tener la epidemiología del flora intrahospitalaria. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar que cualquier profilaxis la tenemos que definir de acuerdo a lo que tengamos en la institución. ¿Sí? Y no es antecedente del paciente. A lo mejor está fuera, pero a lo mejor es contratado recientemente con antibióticos, ya viene infeccionado con múltiples antibióticos o se fue colonizado con alguna bacteria que ya de por sí era resistente. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos caracterizada la neutropenia. Fiebre, en teoría tiene que tener 38 grados, por más de un registro, pero acuérdense que si la respuesta inflamatoria no es óptima, puede ser que el paciente ni siquiera pueda inflamar, que no pueda tener fiebre. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar la equivalencia de sepsis o de paciente que está demostrando en el clínico que puede haber algún factor de está evidenciando la infección. Por ejemplo, una taquicardia, el paciente está taquicárdico sin materia, no tiene foco de infección, pero esa hipertermia significa que está aumentando el consumo de oxígeno a nivel metabólico, a nivel celular, el ciclo de Krebs. Entonces, el aumento del consumo de oxígeno es un signo temprano de sepsis. Es una taquicardia, una hipertermia ya está significando algo. Obviamente, si el paciente ya es hipotenso, o sea, no sé si son, digamos, cuestiones terminales. Pero hay que acordarse que la fiebre puede tener, pero tenemos que buscar el equivalente de fiebre siempre, es como un estado de hipertermia. Otra cosa que decía, en el contexto de la neutropenia, las manifestaciones clínicas van a estar atenuadas porque tiene capacidad inflamatoria. Los focos infecciosos son mayormente inaparentes. En esto uno puede tener una placa completamente normal y hacemos una tomografía y aparecen las lesiones evidenciables, porque justamente no tenemos polimorfos que no se ven claramente. Tenemos que sospechar si el paciente está taquicárdico o si tiene, bueno, cuando tenemos estos factores terminales con potencia hipotérmica y la bacteria, o sea, no se puede llevar a estar. Entonces,
información que tiene que pensar en los estados de riesgo del paciente, en las posibilidades de infecciones que tiene, de la colonización con resistentes, evaluar después ese estados de riesgo y empezar, que después vamos a ver modalidades terapéuticas, vamos a definir esas modalidades y empezar los tratamientos anticipados. Muchas veces una pista, cuando van a leer la literatura como preventive therapy, que es la terapia anticipada. Son dosis de tratamientos, el paciente tiene mucho riesgo, tiene algún dato de laboratorio que amerita ese tratamiento. Después les voy a mostrar algunos ejemplos. Chicos, si quieren preguntarme también, no tengo problema, por ahí surge alguna duda, me dicen, ¿sí? Bueno, es una emergencia, las infecciones se diseminan rápidamente en general, la mortalidad es elevada por el paciente, tenemos un diagnóstico rápido y tratar de elegir los antibióticos empíricos lo más rápido posible. ¿Empíricos? ¿Por qué? No sabemos el agente biológico, tiene que ser bactericida, tenemos que tratar de dirigir ese tratamiento a los antecedentes epidemiológicos de nuestro paciente. De amplio espectro, no sabemos cuál es el agente y generar una línea de aumentar bastante el espectro terapéutico y además la dosis, porque muchas veces los pacientes vienen con comorbilidad de fallo renal o algo, entonces además la dosis, pero quedamos con dosis insuficientes, sobre todo para hacer enfermedades bacterianas, ¿sí? Porque tenemos una bacteria y necesitamos un metacámico con picos elevados en sangre con buenas dosis para que llegue a niveles terapéuticos. Si no, aparece lo que se llama bacteriemia de brecha. Aparecen pequeños instantes donde el paciente puede tener complicaciones en la recuperación. ¿Qué hacemos? El laboratorio exhaustivo, el enfoque científico en la enfermedad de base, el tratamiento que recibió, caracterizar la neutropenia, como dijimos anteriormente, si es rápida, si es profunda, si es prolongada, si hay focos como la presencia de catéteres venosos, etc. Si estuvo hospitalizado previamente, porque ahí ya tenemos que enfocar la epidemiología local, ver si está colonizado con multiresistentes y dirigir tanto las profilaxis como los tratamientos a esos antecedentes. Y si recibió algún tratamiento antibiótico previo, por ejemplo, tenemos que escalar, si estuvo con ceftriaxona, pero realmente también en la carbapenex. No le voy a hablar de antibióticos porque esas se complicaron. Y justamente después de la pandemia, porque se utilizan, obviamente, el diario de lunes es fácil decir que usamos antibióticos. Durante la pandemia se usó muchísimo y los resultados, las consecuencias las estamos viendo ahora. Un porcentaje de resistencia inusitado, cuando todas las vacilos eran negativas y bacterias se generan. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de tratamientos empíricos, siempre pueden ser ajustados a la epidemiología del paciente y al sitio donde está internado. Vamos a revisar la capital, la cavidad oral. ¿Cómo están las mucosas? Si tiene focos secundarios, si hay mucositis por los tratamientos recibidos, ya sea radio, por hemoglobina, por alguna recuperación viral, si hay infecciones cutáneas y los sitios de infección que están, cómo está la vía perianal, si hay onisis, perionisis, si hay putneo, si hay abdomen, o jugador de diarrea secretora, o la posibilidad de estar loco. La terapia perionisis no es una cosa menor, porque es cuando saben que uno tiene hipertensa. Digamos, que parecen unidades, pero no lo son, porque las onicomicosis son causadas por la morfina, son oncofilamento. Fusarium, por ejemplo, es un oncofilamento también. Es una causa de un 20-30% de causa de oncomicosis comunes en cualquier paciente que está en el laboratorio. El fusarium en neuroclínicos es uno de los pocos hongos que se hematógenos, entonces pueden provocar lesiones tipo pulmonar-venenos que son indistinguibles de una lesión por el cáncer del paciente humano o por hongos que son angioinvasores. El fusarium es el paciente que va a recibir una planta inmunológica si tiene perionitis o onitis es un factor para tener en cuenta. Así que cualquier lesión uno tiene que tender a pensar que puede ser una fusario diseminada. El resto de los hongos no son hematógenos, acá la cándida, ¿no? La cándida y el fusarium, el resto es muy raro que sean hematógenos. Pero son oncofilamentosos y neurofilamentosos. Cuando hay neutropenia, cuando hay corticoides en altas dosis o tejidos desvitalizados como los grandes quemados, los hongos pueden angioinvadir. Así que, atención a toda la vía familiar del paciente. La infectología es una gran ayuda porque cualquier lesión que vemos podemos modificar el necesario y podemos tener un directo y podemos orientar rápidamente el diagnóstico. Bueno, y vamos a hacer de las periféricas y de los catéteres si hubiera, de ambas ramas, a veces el doble o triple número, tenemos que cultivar todos los catéteres para ver si hay cómo es el adulto y vamos a examen directo de cualquier tipo de lesión cutánea. Después van a medir el laboratorio para ver sospechas, si bacterias, si son dosis, tuberculosis, y van a ver si son mejor en un fresco o hacer alguna atención específica. Otro cultivo, el cultivo de vigilancia ya los tenemos que tener, si los tenemos que hacer porque lo vamos a socar el paciente, llamado nasal y fósil y otro cultivo, porque tenemos que ver si mínimamente está colonizado con el DNR, con alguno que está filocopo, para ver, por eso que los pacientes, estas poblaciones suelen ser pacientes que están en diálisis, dermatópatas, y que para infecciones graves por estafilo tenemos hospitalizados dermatópatas adictos y así que bueno, el diagnóstico igual es muy importante, la placa no nos alcanza porque estos pacientes no inflaman, entonces puede tener una placa normal y es mandatorio que si el paciente está neutropénico hacer la tomografía. Es muy raro que cualquier centro donde haya pacientes neutropénicos no tengan acceso a la tomografía, así que prácticamente es mandatorio, así que el paciente o tiene lesiones o lo que sea, un foco mínimo, tenemos que hacer las tomografías. Esto es lo que les comentaba, si no tenemos infección, podemos, el paciente de riesgo, determinar la profilaxis, que depende de lo que tenga la infección y la historia del paciente, ¿sí? Si tuvo una tuberculosis, bueno, va a ser tratado o va a ser inmunosuprimido, quizá tenga que ir con profilaxis secundaria con isopacina. Con las bacterias es lo mismo, si está colonizado hay que ser muy cuidadoso con elegir la profilaxis porque muchas veces estas profilaxis fracasan porque las profilaxis con bacterias resistentes lo que hacen es generar más resistencia. Entonces tenemos que ser muy cautos. Pero bueno, si hay una infección definimos decisión de institución dependiente, las profilaxis adecuadas. Si tenemos el diagnóstico a través de signos, síntomas o hallazgos positivos por imágenes, vamos a hacer un tratamiento empírico. Tenemos un foco, pero no sabemos cuál es el agente biológico. Si
sí, en general son tratamientos múltiples, amplios, de amplio espectro, porque no tenemos etiología. Si aparecen los cultivos en la histopatología, los tratamientos ya son dirigidos. Lo más nuevo que se está extrapolando en la población de inmunosuprimidos es el tratamiento anticipado. ¿Qué significa? Tengo el riesgo, tengo el correr riesgos escritos y arreglados, ese paciente lo podemos esterificar. Y a ese paciente vamos a, si tiene una tosecita, un síntoma respiratorio asociado neutropénico, que vamos a pedirle hacer la detección de galactomanatos. Entonces, tengo una mínima lesión del pozo de la neutropenia y un galactomanato positivo, eso significa intubación. Ese paciente no voy a esperar que tenga más evidencia de hallazgos tomográficos, sino que vamos a empezar el tratamiento empírico rápidamente. El tratamiento anticipado. Son dosis de tratamientos, ¿sí? Otro ejemplo empírico. En los pacientes trasplantados de sólidos, sobre todo los renales, al día 30 reactivan el citomegalovir, que es un virus latent que tiene un grado de latencia variable de acuerdo al tipo de virus que teníamos, pero a los 30 días reactiva sistemáticamente. Entonces, sabemos que ese paciente va a reactivar, le hacemos la antigenemia o la PCR que es mejor, y si empiezan a escalar los niveles de PCR, ese paciente antes que haga alguna localización para enfermarse de la enfermedad, lo vamos a tratar, ¿sí? A lo mejor antes de tener una acceso a impactos, si es un paciente que tiene riesgo, a ese paciente ya le ponemos el tratamiento anticipado, ¿sí? Dosis de tratamiento. Un ejemplo, vamos a ver más en detalle. Obviamente, la mortalidad siempre avanza. Es el diagnóstico de riesgo. Bueno, ¿y qué hacemos con terapia prevención? Hay múltiples cosas que podemos hacer. Esto ya está aquí de hablado, no hay ninguna duda, pero lo más importante acá es el lavado de manos. La verdad, pero bueno, la atención va a ser individual, el paciente lo vamos a revisar con un ropa de calle, se restringen las visitas, utilizar barbijo. Ahora, el tema de COVID es algo más habitual, pero antes el baño diario, mucho, porque no podemos cepillar las mucosas, porque las mucosas están visceralmente colonizadas con bacterias, entonces ahí no podemos. Alimentos siempre cocidos, que todo el paciente tenga sus elementos de pertenencia propia, aprovecho antes sobre el hijo, retirar las prótesis porque son agresivas, evitar cualquier traumatismo de cosa perianal, la vagina cambiar y por no tener una infección de la cabeza. Todo el paciente puede tener su material exclusivo para poder manejarse. Evitar plantas y flores en la habitación obviamente. Después podemos manejar la presión positiva o negativa de todo tipo de pacientes. Si es infeccioso, la presión es negativa y si es paciente neutropénico, la presión tiene que ser positiva para inyectar las bacterias o pero lo más importante es el lavado de manos. No se olviden de eso porque si no se lavan las manos es como poner los pacientes en la misma cama, literalmente. Entonces es muy importante que no sé si la medicina sea no sé si chicos, no importa, que no tilden de locos. Se trabaja bien y no sé si bien. Un profesor una vez fue al psiquiatra y le dice, eso no sé si no se le ocurre tocarme eso, con eso trabajo. Es una realidad. Entonces no sé si porque se trata de cualquier terapia intensiva de que la enfermedad tenga que dejar el paciente o sea, alguna cosa. Entonces no sé qué dice, no, hay que lavarse las manos obsesivamente. No sé qué. Así que bueno, es esto. Y después ya hay una profilaxis, esto depende, ¿no? Pero muchas veces pacientes, ejemplo, al pasar, pacientes de trasplante hepático están esperando internados y se utiliza la profilaxis con antifúngicos, por ejemplo, fluconazol. La consecuencia es selección de candidatos A que es naturalmente resistente. No sea que lo mismo, si un paciente requiere sistemáticamente, probablemente lo deje con profilaxis. Todo depende de cada paciente. Y después si tenemos un tratamiento de la enfermedad de Chávez. Bueno, quedó bien la diapositiva, pero no importa. Yo les dije anteriormente, sirve para esto porque tenemos un paciente neutropénico, utilizar antibióticos de alto espectro, antilicidas sinérgicos, si podemos utilizar monoterapia, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Antes se ponían los carbapenetes de terapia, pero lamentablemente ahora escapamos a cestalactam, astronam, digamos, tenemos unas combinaciones agresísimas porque lamentablemente la resistencia bacteriana es un hecho. Entonces, para el tratamiento empírico del neutropénico, tenemos que tener en cuenta la epidemiología local, no hay otra. Entonces, no solamente lo ven la capinemas, un enterococo vancuerda, la profilaxis va a aparecer. Pero inicialmente el paciente neutropénico vamos a tratar los bacilos gram negativos porque es el paradigma de la sepsis. ¿Sí? Entonces siempre sabemos que lo primero a tratar siempre es el bacilo gram negativo. ¿Cuándo adicionamos la terapéutica para el estafilococo o para cocos? Cuando el paciente se presenta grave en Italia, entonces yo no puedo esperar a ver si es un bacilo gram negativo o un coco positivo y vamos a tratar, le vamos a agregar vancomicina o bien eso si tenemos duda con vancomicina. O si el paciente ya tiene infocutáneo, tiene sepsis por catéter. ¿Sí? Entonces en ese caso siempre lo tenemos que utilizar la terapéutica combinada. Y después tenemos que adecuar la enfermedad clásica neutropenia caracterizada por los previos cigonosis, la cigoprofilaxis, síndrome o hospitalario, que ahora es más complejo eso porque estos pacientes son cautivos, están afuera, están externados, están continuamente en el ambiente hospitalario, que muchas veces se van con complicaciones, psicológicas, terapias prevenidos, a veces dan consulta, a veces se les dejan catéteres, entonces, esos son todas formas de enfermedad de colonización, entonces todo hay que adecuarlo a la historia del paciente, y no siempre el paciente viene de afuera se puede considerar el hospitalario, entonces muchas veces se utiliza ese antecedente, si hay dispositivos y pacientes, obviamente trataremos como clínicos, si ven una armonía magnífica, tenemos que orientar para ese lado. ¿Sí? La unicidad de los puntos de vigilancia, se me desordenó la diapositiva, pero bueno, lo que se nos permite es seleccionar una estrategia racional. El paciente llega a ser tenemos internado, seguramente vamos a hacer los isótonos para ver si está colonizado por un microorganismo resistente. Bueno, cuando vamos al neutropénico, ya hicimos el tratamiento combinado, hicimos los hemocultivos, en general van a ser negativos porque en general, si lo tiene un poco claro, la neutropenia y fiebre es eso. Tenemos que tratarlo médicamente muchas
paciente de tratamiento, si está estable hemodinámicamente uno puede esperar, ¿sí? Ahora, si existe una evidencia de que hay alguna evidencia de sepsis o la comunidad de vigilancia también, hay tratamientos diferentes, yo tengo que ampliar la cobertura, puedo adecuarlo a los hallazgos que tengo médicos y microbiológicos. Pero si fiebre, o sea, todas estas estrategias de adecuación del tratamiento para el sistema febril se inician los antimicrobios, porque, como dije anteriormente, hay evidencias histopatológicas de hallazgos de infecciones diseminadas por candida en general, que es lo más frecuente en pacientes fallecidos por otras causas. Entonces, los objetivos van a ser negativos y generalmente no tenemos rédito y sí tenemos que iniciar los antimicrobios. Utilizamos anfoplicina original cuando uno no sabe, no podemos usar bórico que es bárbaro para las personas, pero por ahí nos queda un organismo no cubierto. Entonces, cuando hay dudas, se utilizan siempre las anfoplicina. Idealmente en equipos más por los efectos adversos del toxicolato. Bueno, en primeras dudas es muy conceptual. ¿Preguntas? Primero, junto a los alternativos, si tiene alguna cosa que indique que puede ser algo positivo de agrego, Sí. si persiste a pesar de eso y está inestable. La cobertura, ¿sabes? Sí, más personal. Exacto, antimicóticos. Y vas a ver que aún así los cultivos te pueden tener. Una cosa que no le dije, ¿cuándo suspendemos el tratamiento? Cuando el paciente cesa la fiebre y cuando sale de la neutropenia, ¿sí? Porque si persiste fiebre no podemos y solamente a que salga cultivos negativos y no, se cumple el tratamiento y solamente cuando sale de la neutropenia se suspende, ¿sí? No porque en el caso de la tecnología vos le provocaste la neutropenia, es un efecto iatrogénico esperado para que te en el pozo de la neutropenia y no te rechace. Si vos tenés un neutropenia con otra tecnología que es un trasplante de la ósea, sí puede dar. Y por eso la neutropenia en este tipo de pacientes que vamos a hablar ahora, que son los trasplantados, los ponemos inmunomodular. Podemos sacarle la inmunosupresión, si está neutropénico por otra causa, por un efecto farmacológico o alguna infección viral, le podemos hacer factores. Pero si es de médula ósea, no. Y no generaría un efecto de pasar en HIV. ¿Cómo? O pasar en HIV, no me da respuesta inflamatoria. Sí, entiendo lo que dice. Por suerte no es frecuente, van a ver que los pacientes de HIV es muy poco frecuente las infecciones diseminadas por cáncer, más allá de que tengan una cantidad diseminada. Es muy poco frecuente la que una con la neutropenia, van a ver seguramente en la internación pacientes con virus largos y no están neutropénicos y más en las complicaciones del resto de los pacientes. El HIV en general tiene otra enfermedad porque tiene más afectada la inmunidad celular. De cualquier manera, si es un evento crítico, por debajo del virus, la indicación sigue siendo los factores. O sea que si no se tiene la ósea y si tenés un nivel crítico de cuerpo, le dan los factores. Obviamente hay que ver cada caso, pero sí. Bueno, y trasplante de órganos sólidos, 50 a 70%, 75% de los pacientes se van a infectar en el primer año. Creo que saben de trasplante, chicos, ¿les hablan de procuración ustedes? ¿De qué? ¿Procuración de sanidad en la carrera? ¿Procuración? ¿Cómo? No te escucho. ¿Procuración de órganos? Procuración de órganos. No, creo que no. ¿Y cuánto le falta para tener una carrera? Poquito. No, bueno, ¿qué le falta? Tercero, por ahí. Bueno, no, porque el tema de la procuración, algo muy importante es que fallecen esperando el órgano muchísimo pacientes y la procuración sigue siendo deficitaria, más allá que se está haciendo muy buen trabajo de lo que es la procuración exactamente y de inculcar para conseguir órganos. Hay que tener en cuenta que el principal procurador es el médico. Si el médico no procura, las familias van a las familias son solidarias, son generosas. Aún en el momento de la desgracia, conseguir la donación no es imposible y en general los resultados son positivos siempre. El tema es que si no se puede los órganos de la terapia intensiva se quieren. Y cuando se hace una donación siempre son muy largas, son los riñones, son los pulmones, el corazón, es el hígado, son las córneas, o sea, tenemos ese intestino, tenemos muchísimas posibilidades con un solo paciente de beneficiar a muchos más. Entonces, cuando no se procura, cuando el médico no tiene la terapia no tiene el concepto de procuración, se pierden los órganos, ¿sí? Porque se originan las terapias intensivas. Está planificada, los pacientes se evalúan por el riesgo de transmitir infecciones, pero hay que tener muy claro que desde aquí en más, uno va a hacer terapia intensiva y si no está en la terapia infecciosa, como nuestra que se procura, se va a hacer hay que tratar de buscar esa donación. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el paciente hay que mantenerlo, que se observa artificialmente, los observacionistas y se lleven los órganos. Entonces, esto es una tarea muy larga y muy importante. Después se ejecuta y funciona excelentemente, por suerte, que es el Centro Único de Coordinación de Relación Implante. ¿Qué hace esto? Genera todo el lado de los posibles receptores que están en lista de espera, pero no posibles donantes. Es un trabajo muy arduo porque ver cuáles son las compatibilidades. Vamos a relación en el norte del país y termina reemplazando el Córdoba o Buenos Aires, ¿no? Entonces, es una cantidad de gente y eso, a mí me parece que no cuenten los fantasmas del tráfico de órganos y todo eso, pero como funciona el internet es imposible. Hay mucha gente involucrada, así que eso funciona de maravilla. Así que bueno, dicho esto, ya por lo menos alguien les habló un poquito de procuración a futuro para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ¿qué pasa con estos pacientes? Son especiales porque la inmunosupresión se trabaja en muchísima dirección, una gran cantidad de que saben lo cual de inicio no van a tener infecciones oportunistas, ¿sí? Pero lo más importante es que la espera del paciente. Algunos rechazan, mejor vamos a crear una inmunosupresión a lo largo del tiempo y si es un paciente que lleva mucho tiempo de trasplantado, ese paciente va a tener más riesgo, ¿sí? Porque los oportunismos no aparecen al inicio, donde le damos dosis altísimas de inmunosupresores y si acabando de abrir una rechaza se van a bajando a las dosis mínimas posibles, o sea, a cualquier vez en altas dosis se va bajando y la hemoglobina va a desaparecer y bueno, los inmunosupresores más nuevos son mucho más selectivos, porque ahora actúan directamente sobre, por ejemplo, como lo una vez sobre una proteína específica, son mucho más selectivos, es decir, que no lo inmunosuprimen tanto al paciente
El riesgo de infecciones con el advenimiento de los inmunosupresores más modernos fue bajando bastante, ¿sí? Pero sí que se y el balance entre estas infecciones depende de una supresión de infección epidemiológica del paciente, que un poquito ya verá, porque el paciente no puede llegar sin ser estudiado, tenemos que evaluarlo, hacer un buen examen, hacer todas las serologías previas, hacer el examen clínico, ver qué infecciones tuvo, hacer todo un análisis que el paciente tiene que llegar siempre con él, porque son esos datos los tenemos que tener, más allá que el daño los tiene. Así que la infección epidemiológica es una gran bolsa de datos, hay muchísimas etiologías posibles. Y después el estado de inmunosupresión, que es un interjuego de factores que vamos a usar. Por ejemplo, bueno, la exposición epidemiológica ya vamos a hablar extensamente, pero ya vamos a hablar con más detalle. La inmunosupresión del paciente depende del tipo y la dosis de los inmunosupresores. Si tiene la presencia de rechazo muy crónico, porque cada vez que rechaza lo tenemos que tratar. Si el paciente ya está en estado crónico de rechazo, debe haber recibido mucha inmunosupresión. El año bajo la curva de inmunosupresión es mucho más importante. Y el tipo de tratamiento, si tenemos una hemoglobina o puede ser altas dosis para el tratamiento, ese paciente tiene más riesgo de hemoglobina, de presión en 48 horas, la población de linfocitos de la enfermedad de base. No es lo mismo si un paciente llega con una enfermedad obstructiva o un trasplante renal que si ya es una enfermedad lúpica, porque ya recibe múltiples inmunosupresiones previas. O si es un diabético, ese paciente no va a estar íntegro. O si es un paciente que lleva muchos años en diálisis, porque la diálisis también significa que ese paciente que está hace 10 años en diálisis también es un inmunosuprimido, ¿sí? Porque el metabolismo es el mismo, porque la función de la máquina nunca va a ser igual a la de la acción renal natural, entonces ese paciente también es un inmunosuprimido. Pero veamos, entonces tenemos que ver la enfermedad de base, porque si tiene alteraciones de lugar abundante, si entra con una neutrofonía que sí, estos pacientes vamos a dar factores estimulantes para sacarlos del pozo, y alteraciones metabólicas. Ustedes habrán visto en este hospital la cantidad de pacientes de estilo grave es grave, y eso es pronóstico. Un paciente que tiene un nivel de proteínas en sangre bajo tiene mayor mortalidad, tiene mayor mortalidad en los pacientes desnutridos en general. El paciente, por ejemplo, en diálisis o en trasplante hepático o en cardíaco está en un estado de desnutrición importante, porque no tiene absorber convenientes factores. Entonces ya es un paciente que ya tiene factores de riesgo, como la desnutrición de los niveles de proteínas en sangre bajos, hiperglucemia, diabetes, restricción cardíaca proteica. Y después, el otro factor muy importante en estos pacientes es la presencia de infección por virus inmunomoduladores. Estos virus ya los conocen, simplemente están avanzados en la cruzada, son cerca virus y que son latentes, la latencia es de grado variable. Es decir, que van a reactivar cuando prueban. Es inestable entonces se les desma. Pero después que siguen siendo el virus y después el resto como herpes tipo 1, tipo 2 y también de la herpes 6. Las hepatopatías crónicas, que por suerte no hay tratamiento para la C, incluso a nivel de grado de fibrosis importantes, de manera que eso lo tenemos que tener en cuenta porque no contraindica el trasplante, pero sí hacer el tratamiento previamente, porque la respuesta siempre va a ser mejor si la hacemos antes del trasplante. ¿Sí? ¿Y qué pasa si reactivan estos virus? Por ejemplo, como decía, el trasplantado renal, la dieta que la una defensa activa favorece la aparición de oportunismo. No es raro que después de una reactivación importante de CIB termine presentando anemocistosis o una complicación inmunológica. Posibilidades de infección múltiples, porque el paciente ya viene en un medio hospitalario porque va a ser intervenido quirúrgicamente, porque el órgano puede venir contaminado, el órgano puede transmitir infecciones bacterianas, fúngicas, parasitarias, entonces sabemos que la inmunidad transmisible directo de esos tres tipos, si tiene infecciones bacterianas hay un tiempo determinado de tratamiento específico, cuál fue el ejemplo si recibió tratamiento específico para ver si contraindica o no la donación, si hay antecedentes de una infección fúngica o bacteriana. Esos datos los tenemos, pero a veces los tenemos un poquito más tarde, porque se cultiva la organización, se cultiva el paciente porque ya viene en terapia intensiva, tengan en cuenta que estuvo con sepsis por esta pero lleva 7 días de tratamiento, negativizó los cultivos, bueno, vamos viendo. Pero a veces, como el órgano, ustedes saben cuando se ablaciona, viene un líquido de preservación. Esto se cultiva sistemáticamente. Ese cultivo de líquido de preservación tiene 24 horas o 48 horas después, así que a veces tenemos noticias. Cuando ese líquido de preservación viene muy contaminado, por eso no tiene un positivo o polinomio, peor de los escenarios, ese paciente siempre lo tenemos que tratar. Esos datos no llegan y esos tratamientos los hacemos, sí, pero todo eso ya lo tenemos, a lo mejor no instantáneamente, pero bueno, por suerte se comunican los centros siempre, y a lo mejor nos avisan de los favaloro que el riñón, digamos, el manejo está infectado con determinada bacteria y bueno, esa comunicación es muy útil porque nos avisan las comunicaciones. Después, la técnica de evaluación es muy buena porque se saca un órgano, pero bueno, pues hay que reinsertarlo y por mejor calidad práctica que tenga el cirujano, volver a imitar la vía anatómica natural nunca es posible. Entonces por ahí hay complicaciones técnicas posteriores. Y si en la ablación es como una infección de tejidos o necrosis o lo que sea, bueno, aparecen complicaciones relacionadas a la técnica quirúrgica, ¿sí? Fístula, estenosis, a veces hay que implantar los uretres porque lamentablemente los destrozores eso no se puede volver a hacer y la intervención cambia totalmente, pero ellos ponen los uretres de manera que cuando se contrae la vejiga sirve como una válvula para que no haya reflujo. El reflujo es una complicación, porque significa mayor infección. Las fístulas muchas veces hay que reintervenirlas quirúrgicamente, están con catéteres o con doble J que niega la vía urinaria o a lo mejor de conexión de vesícula pertenencia. Son todas complicaciones porque el paciente está súper inmunosuprimido, recibe la máxima inmunosupresión, a lo mejor está polarizado con bacterias resistentes y encima de todo está reintervenido quirúrgicamente y tiene cosas también. No son las ondas o los canales, vamos sumando riesgo, ¿no? Hematometría quirúrgica, infección de acceso vascular, bueno, el tubo traqueal, la biliar, solitario, el drenaje. Si el paciente está en terapia intensiva y en terapia intensiva hay múltiples focos. No siempre, no siempre, a veces va a la sala, pero también que ver cosas.
quedan en terapia. Y por ejemplo, el tubo endotraqueal, ustedes saben que un moquito, si pasaron por las terapias, los moquitos, si lo tocan que está desinflado, eso significa todo el mucoso va derechito al pulmón, y eso es infección intrahospitalaria, neumonía intrahospitalaria. Son cosas que tenemos que saber, ¿sí? O sea, que la terapia tiene boca limpia, que el manguito inflado para evitar que haya neumonía, y muchas veces que son la vesícula, se soltó el sistema, hay que cambiar el sistema porque ya está contaminado. Si la levantamos por arriba sin plantearla, ese retroceso también es sinónimo de infección. Son múltiples cosas que hay que tener nociones porque, un poco lo que decía, ser obsesivo, sí, hay que ser muy obsesivo porque, como pueden ver, el paciente que recibe una base de inmunosupresión además tiene múltiples focos posibles de infección. Y en las infecciones pueden tener causas directas, porque es la invasión microbiana del cuadro clínico que determina un agente biológico que se como líneas en lo que sea, ¿no? Son virales mononucleosis o síndromes virales específicos. Y las indirectas tienen que ver con los virus estos sugerentes, sobre todo citomegavirus y epstein-barr, porque muchas veces provocan una replicación de bajo grado, pero la mayoría son sistémicos. No causan una enfermedad, pero sí pueden causar, en el caso del citomegalovirus, parece que aumenta la incidencia de rechazo post-trasplante, aumenta la diabetes post-trasplante y la enfermedad cardiovascular post-trasplante. Y en el caso del virus de Epstein-Barr, lo que puede es, son oncogenes, pueden provocar una formación maligna. El Epstein-Barr puede provocar síndrome tipo mononeuclosiforme, uno, hasta el 100% puede provocar un linfoma de alto grado maligno. Eso ya es el orden hematológico, y cuando tenemos mucho virus, podemos pensar en una terapéutica antiviral en pocas para el Epstein-Barr, pero podemos ciclovir, por ejemplo, entonces, pero bueno, el tema es que si ya está el genoma del virus incorporado a la célula de huésped, eso es oncogénesis, y ahí ya tenemos todo trastornos del orden hematológico. Pero en estos pacientes, como son inmunosuprimidos, ponemos inmunomodularlos, tenemos, digamos, se llama desorden de tipo linfoproliferativos asociados a la Epstein-Barr. ¿Cuáles son esos? Son una hipertrofia una lesión cutánea, es algún trastorno del orden hematológico, pero que si le deprimimos la inmunosupresión, retrocede, ¿sí? En el caso contrario, si yo tengo mucho tiempo de trasplante reactivo, puede ser un linfoma de alto grado y a veces uno puede detectar la presencia de un genoma viral, podemos asociarlo al Epstein-Barr, pero eso ya es tratamiento hematológico. Eso ya lo vimos, un trabajo hospitalario, porque la lista es extensa. Y por eso es muy importante tener una evaluación de trasplante. Si el paciente no tiene esta evaluación previa, cuando se llega al trasplante tenemos un problema. Si no sabemos si tiene una primera positiva, si no antecedente de tuberculosis o con tuberculosis para definir la isonética posterior. Si viene una área donde haya necrosis sistémica es muy frecuente que reactive la histoplasmosis, que justamente por una cuestión de cepa da altísimo porcentaje de lesiones múltiples que por los corticoides en todas las fórmulas típicas de los pacientes de HIV se le da parasitis. Indistinguible de otras etiologías, pero te lo recuerdo. Parasitológico no puede llegar a ser un parasitológico, ¿sí? Porque hay infecciones parasitarias y que pueden persistir muchos años y que pueden incluso, si el paciente está muy inmunosuprimido, tener la presencia de larvas psicosistémicas. HIV y HIV no es contra la infección de trasplante, es bastante artesanal el tema de monomodularlo con los antirretrovirales y controlar de inmunosuprimiento para que lo rechace. Pero el paciente tiene muy buena evolución post-trasplante también. Después tener en cuenta con los virus respiratorios, el resto de las comunidades mediáticas, como inmunosuprimidos antecedentes de situaciones en la comunidad. ¿Sí? Quiere decir que si va a empezar una epidemia de influenza para influenza, lo que tengamos, que sea más afectar primero a los chicos y a los inmunosuprimidos. Responden a la epidemiología local también, a mí, el régimen local. Y Chagas, le digo dos parámetros para que sepan que desde el año 80 y pico se liberalizó la ley de trasplante y se permitió que los donantes Chagas positivos sean nosotros los pacientes se trasplanten en pacientes negativos o positivos, que informar de muy todo. La experiencia fue buena, interactiva. Es la de confiar en una paciente, en algunos casos con localización con Chagas a nivel del sistema nervioso, que es la más complicada, pero la evolución es buena. Y como la etiología de Chagas es inmunológica, en teoría la inmunosupresión hace que estos pacientes no desarrollen trastorno. Eso se hizo con poblaciones comparadas. Por un órgano positivo igual, ahí estoy trasplantando, pero por ahí le estoy pegando un Chagas. Bueno, ahora la evidencia dice que no, ¿sí? Porque parece ser que la inmunosupresor impediría la progresión al Chagas crónico, lo cual es bueno, pero eso después de muchos años, fue una experiencia de primera vida del siglo que se empezó hace muchos años justamente por la protección deficitaria. Bueno, esto no lo voy a poner, la verdad es que si el paciente también hay que protegerlo porque cuando se pone la burbuja de la que se está construyendo, se están moviendo todos esos aerosoles, puede el paciente inhalarlos y si está en la gestión entrópica o algún problema, ya sea relacionado al trasplante, puede hacer infecciones por ejemplo. Bueno, esto es una adaptación de, porque como uno es conocido, sobre todo al principio cuando uno está empezando a hacer las primeras armas, nos ayudan a pararnos y ver qué está pasando con el paciente. Por eso es que se dividieron las infecciones en estos pacientes, en las que aparecen durante el primer mes, los primeros 7 meses y después de los 180 días. Solamente para tener una idea. Los oportunismos en esta etapa van a ser raros porque justamente no tienen tanta inmunosupresión, salvo que hubiera algún periodo de base. Después en el periodo bueno, en el primer 7 meses aparecen las reacciones habituales, que la cualquier crónica, los alcoholidos, responden también a las infecciones locales, neumáticas. Es raro la neumocistosis porque además se utiliza preventivamente en la mayoría de los pacientes la trimetoquina azul como profilaxis 6 meses a un año. En general, la neumocitosis no se ve y después recibe infecciones como el espejo. El problema viene después de 6 meses. Porque acá sí, el paciente está mucho más confortable en cuanto al trasplante, se siente más tranquilo, consulta menos, por ahí no ve al infector y no se distan las profilaxis secundarias o bueno, se dijo que el paciente porque el 30% se toda la vida no rechaza un riesgo bastante asimilable a la población general. Tiene buena evolución del trasplante, menos riesgo de infecciones, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que lo estacionando las infecciones y todas las partes.
Y el 20% restante se divide en aquellos pacientes que tienen un 10% de infecciones virales, además de las infecciones con virus y de COVID, que son los que reactivan y que favorecen la aparición de COVID. Y el otro 10%, además de las infecciones virales crónicas, sí tiene presencia de rechazo crónico, tiene mucha más inmunosupresión. Este 20% son los de alto riesgo que tenemos que vigilarlos estrechamente y mandarlos al infectólogo para que uno vea el tema de vacuna, que los epidemiólogos, lo que tengamos que hacer en cuanto a prevención del paciente. Esto es porque a veces nos pasa, un paciente que no tenía una muerte, nadie le dijo que no podía hacer las tareas 5 antes y vino con las infecciones impresionantes que creo que están las fotos y las vemos. Nadie le dijo cómo lo tenía que hacer. De esto ya hablamos bastante en cuanto al sintomático, lo preguntamos de porque se me iba a preguntar lo mismo, acuérdense que tanto a nivel de la se puede confrontar múltiples paréntemas, el software también, citomegalovina reactiva. ¿Cómo reactiva? En general, la PCR positiva es fiebre, o leucopenia y fiebre, pero puede comprometer todos los parámetros. Que los herpes, tanto varicela como de tipo 1 y tipo 2 herpes simples, pueden provocar enfermedades diseminadas con compromiso para el y hemos tenido inclusive reactivaciones y localizaciones de herpes tipo 1 en hígado, o sea, cualquier parámetro puede ser afectado. Y dos parámetros de herpes 6 y herpes 8. El herpes 6 causa leucopenia, fiebre y muchas veces encefalitis, que no causa ninguna alteración temporal y que muchas veces tampoco da. Imagínense que el resultado es a través de la presión. Lo tenemos que incluir en la multiplex que pedimos para los virus a los pacientes. ¿Sí? El herpes 8 causa el sarcoma de Kaposi. No como el actual que tenemos en los pacientes ancianos con lesiones inmunosupresivas, sino muchas veces con compromisos de por ejemplo, el trasplante hepático sarcoma hepático y algunas localizaciones viscerales. No vamos a hablar de las grandes complicaciones del paciente HIV. Los pacientes que hayan visto acá van a ver que tienen un compromiso visceral una cosa bastante mucho más grave con lesiones científicas y muy tremendas en los pacientes trasplantados en enfermedades subdómicos. Bueno, esto no lo pregunté, ya hablamos. Acordarse nada más que la coriorrinitis y la encefalitis por citomegalovirus en trasplantados sólidos son raras, a diferencia del HIV que es muy frecuente. Ya hablamos de esto, nada más para que se acuerden que con los informes mucho virus, en el 100% del extremo opuesto tenemos el genoma corporal reservado y tenemos un sencillo conceptual, no mucho más. Porque después hay 8.000 cosas de tratamiento que en el caso. El PC ya les dije, acuérdense que la prevalencia de estas poblaciones se vio que la población general es mucho más frecuente de lo que se esperaba. O sea, la población pediátrica, la prevalencia es superior al 50% muchas veces. Otras dos virus importantes son los papovirus hiperactivos, porque son virus ADN, ya conocen el virus JC, que afecta a pacientes HIV positivos con el diagnóstico de leucoencefalopatía monofocal progresiva, pero en estos pacientes en las tratados renales pediátricos se descubrió este virus que es el BK. Y no es muy infectológico, pero hay que conocerlo, no es infectológico, no hay mucha terapéutica, pero lleva a la pérdida irreversible del trasplante y a la nefritis intersticial. Entonces, es una complicación. Lo que hacemos cuando se detecta fácilmente por PCR, por plasmina, porque aparecen las de Poisson, que son muy características, pero solamente lo que se hace es inmunomodular, que se baja la inmunosupresión. Y no contraindica el trasplante, porque muchas veces son chicos chiquitos y es una pena quitarle la posibilidad de trasplantar. De tiempo, ¿no? Bueno, esto ya nos veo bien, vamos a pasar nada. Lo que les comentaba de los perfiles pulmonares vasolar, el paciente neutropénico, esto no es una la lesión inicial puede ser chiquita, hay que hacer mucho menos, le hacemos la tomografía con mínimos síntomas del paciente, le queremos subir a la cámara, que si no, me da infiltración, y ahí le empezamos un tratamiento con eso con la fortísima, porque lo que tenemos que evitar es llegar a la distancia, porque lo que no le ponga un confinamiento, entonces un infiltración está justamente provocando necrosis hemorragia y se genera una mancha de sangre por continuidad, lo que lleva a una infección pulmonar que una mortalidad superior al 90-100%, ¿sí? Cuando vemos esta eventualidad, llegamos a. Por eso es que se utiliza el tratamiento anticipado. Mínima clínica, detección de caracteres, tratamiento rápido, ¿sí? Para evitar la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, para pasar también el paciente trasplantado renal, otra de las reactivaciones de las citoplasmas, igual que los vecinos de la TBC, quedan en los ganglios mediastinales, siempre que con ninguna supresión lo permite. Dos ejemplos de pacientes trasplantados de renales. Este paciente trasplantado en otro centro viene con una infección que siempre tenía la filocetómola, claramente colonizante, tenía una linfopenia o una patología renal importantísimas, y tenía una nutrición de los linfocitos generales muy importante y tenía un CD4. Esto es una panicolitis por histoplasma. Obviamente es un compromiso miliar, que no vea lesiones cutáneas, el compromiso miliar, es muy frecuente en esta glucosis del presente. Esta es una casa muy diferencial de la sección bilateral de los que se sabe una locura, quedó en insuficiencia renal, obviamente, un tratamiento sustitutivo y entre otras cosas también cáncer de mama. Son estas lesiones que parecen novedosas. No lo tenemos que ir porque puede ser cualquier cosa. Pero bueno, otra vez una histoplasmosis con compromiso pulmonar y un compromiso cutáneo, porque una cuestión de sepa, el histoplasma afecta a la piel de los pacientes. Si no tuviera lesiones cutáneas, es una TBC mundial. Sí, no se mantiene, pero no es exactamente la misma. Lo que les decía, ¿por qué se defienden también los organismos intracelulares? Acá tenemos los macrófagos, elementos por todos lados, pero combinan dentro de los clorofagos. Características típicas de la lesión por órgano cardíaco. El tomocosis, otro ejemplo para que se aburra tanto, que va a dar en estos pacientes meningitis siempre, pero estos pacientes tienen una variante que hace el compromiso cutáneo porque pueden, cuidar la medicina única que tienen, son inmunosupresores que tienen efectos fúngicos. Previenen muchas veces la aparición de meningitis, pero no previenen las localizaciones en el sitio donde hay menos
hacen lesiones cutáneas. Y este paciente, bueno, además de ser trasplantado, andaba de la úlcera varicose crónica que la tenía, pero realizó también una criptococosis cutánea. Y el paciente también tuvo lesiones cutáneas de crítica. Totalmente igual, sobre todo los oncofilamentos se pueden ocasionalmente dar este tipo de lesiones. Y esto es importante también. Yo les comentaba en el contexto de neutropenia. Esta paciente no es una neutropenia, es una paciente que consultó a la sala 4 de hígado de este hospital con una cirrosis biliar primaria, se hizo la biopsia, empezó el tratamiento con corticoides, con todo lo que se hace con este tipo de pacientes, que rápido la paciente vuelve a los 15 días con la misma tela de cera que le habían puesto copiopsia y con esta lesión necrótica. Esto es una emergencia, ¿sí? Porque esto que ven acá es necrosis visual. Acá vemos bastante, digamos, zona donde hay que evitar, pero no esto es necrosis, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico, si son una calificación de biopsia para ver la etiología. Se pudo ver, estos son calcofluores, pero son los filamentos más importantes los directos en frente. Muchas veces uno puede mirar los frente y ver los filamentos y puede sensibilizar la técnica con un calcofluor. Cuando ven estos filamentos hay que apurarse porque es una infección potencialmente intervasora, es un corazón. Entonces hizo la resección quirúrgica de la lesión, se pudo derivar a la leche, pero se falleció lamentablemente la chiquita del órgano por una presión de ningún órgano para ella. Así que, pero bueno, menos una infección que se pudo abandonar de inicio. Otro ejemplo diabético, situación diabética, paciente internado en la terapia intensiva del hospital. En toda la zona de compañía, fíjense en lesiones en saca bocado, esto es necrosis superficial. Se está tomando la vuelta, se hace la planificación y se confirmó la presencia de un humo coral. ¿Por qué cuento esto? Porque el paciente tenía todo el tiempo. Fuimos a ver si el programa que se deposita el gas. Los materiales y la cultura de contaminación no tuvimos que encontrar nada, pero esto es una inoculación por contacto. Un paciente que tiene todo el factor de riesgo para ser una enfermedad renal invasora. Esto se ve con más detalle en todas las lesiones necróticas superficiales. Esto hacen los músculos. Bueno, ya les conté que se lo preparé en ese tratamiento todo y bueno, por suerte necesitamos hacer un diagnóstico con los pacientes, pero reactivan. Reactivan como paniculitis, que es más frecuente para si tiene fiebre, que es lo que van a ver habitualmente. Y en este caso era un paciente trasplantado fetal, pero venía de una zona endémica, él sabía que era Chagas, que se trasplantó lo más frecuente que reactiven y bueno, tienen lo que nos demanda ahora. Pensamos que era un impacto, por eso se hizo la biopsia. Si uno puede incluso sacar una pequeña muestra, hacer una impronta de tejidos y hacer una urgencia y ver los antibióticos, que es lo que se ve en la forma visual, así como una activación cutánea de chicos. Por último, la más temida. Esta paciente fue una paciente trasplantada renal que aceptó recibir un órgano positivo y bueno, obviamente se controló, no sé, muy importante. Lo primero que es una paniculitis, se asusta, le sacan toda la inmunosupresión, rechaza, se trata de rechazar. Lo cual es una locura, ¿sí? Tenemos que inmunomodulamos. Eso de poner esa cara, de poner semejante estrés inmunológico al paciente, que fue todo lo que se hizo mal, permitió que el paciente tenga una alerta un poco bajo, porque la verdad que estamos en una biopsia que hacía como 15 días y recién consultó al tiempo. Bueno, por suerte, el chabón acelerar que lo que tuvo tuvo encefalitis, tuvo buena respuesta, quedó una secuela de una biopsia temporal leve que se pudo corregir parcialmente y al día de hoy, por suerte, está bien, es un riñón funcionante y con, bueno, mínimas secuelas neurológicas. Este es un chabón acelerar. Pero acuérdense lo que les digo, esa locura de ese tiene una supresión para el rechazo no se hace. Se tiene la mínima inmunosupresión siempre se le deja un básico, porque el paciente está trasplantado, o sea, no se puede jugar con la inmunosupresión. Si de alguna manera está en riesgo extremo, se saca toda la inmunosupresión, pero tenemos una enfermedad que complementa la vida. En este caso, después de la recreación cutánea habría que hacer más cauta con el tema de la inmunosupresión. Pero bueno, de todos estos. ¿Preguntas, chicos? Bueno, si quieres 30-16.